Cristología en el Evangelio de San Juan. El Evangelio según San Marcos empieza proclamando a Jesús Mesías e Hijo de Dios. Esta es la gran noticia que Marcos quiere comunicar a sus oyentes y hoy a nosotros sus lectores. En estos títulos, Mesías e Hijo de Dios, queda expresada la verdadera identidad de Jesús. Recordemos que Marcos, el primer evangelio que se escribió, inicia su obra con la predicación de Juan el Bautista y en ella no hay alusión alguna al nacimiento de Jesús. Para Marcos, la condición mesiánica de Jesús y su filiación divina no lo apartan de la historia humana, de sus pruebas y sufrimientos. Después del bautismo, Jesús es conducido por el Espíritu Santo al desierto, donde es tentado por Satanás. Jesús, como Mesías e Hijo de Dios, sale vencedor de esas tentaciones y de cualquier prueba que le ponga el enemigo. Lo fundamental en la cristología de Marcos es resolver la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Por su parte, San Mateo inicia su evangelio con un relato basado en citas y alusiones al Antiguo Testamento para explicar cuál es el origen, la misión y el destino de Jesús y mostrar que Jesús es el Mesías prometido a Israel. El evangelista presenta a Jesús como hijo de Abraham y por tanto padre del nuevo pueblo de Dios, hijo de David, es decir, Mesías, y sobre todo como hijo de Dios, la afirmación que mejor expresa cuál es su identidad. La genealogía de Lucas muestra que los orígenes de Jesús están no solo en el pueblo judío, como afirma Mateo, sino en la humanidad entera a la que Jesús se incorpora a través de Adán. Jesús, por tanto, para Lucas, es el Salvador universal de toda la humanidad. El Evangelio de Juan es distinto de los otros tres evangelios. Contiene una cristología que trasciende los orígenes meramente humanos, ya sean estos judíos o universales. Juan se remonta al principio de la creación y nos habla de la preexistencia de Jesús, Verbo eterno del Padre. El misterio de la persona de Jesús trasciende los estrechos límites de nuestra historia humana. Jesús, el Hijo de Dios, estaba unido al Padre, vino a nosotros y puso en nuestra tierra su frágil tienda de campaña, haciéndose un hombre como nosotros. En él se ha manifestado la gloria del Padre. Para Juan, Jesús es el camino, la verdad y la vida, el buen pastor, la puerta, la vid, la resurrección. Al final de su camino, Jesús retorna al Padre a través de la muerte. Es la hora de su glorificación. Para Juan, Jesús además es el Dios encarnado, el Dios humanado, el Emmanuel, Dios con nosotros. En el prólogo del Evangelio de San Juan se sintetiza la cristología del apóstol amado por Jesús, que luego desarrolla en toda su obra. Ningún otro texto del Nuevo Testamento presenta a Jesús como el revelador, el testigo, el que da testimonio del Padre Dios. El prólogo de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, era un himno antiguo navideño que expresaba y celebraba la fe de la comunidad juánica en Cristo como palabra eterna de Dios, su origen intemporal, su categoría divina, su influencia en el mundo y en la historia. Este villancico navideño fue adoptado por Juan, quien añadió elementos propios de su reflexión y vivencia teológica, como la preexistencia de Cristo al proclamar: al principio ya existía la palabra.
La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Para nosotros los cristianos y en clave juánica, la palabra de Dios es Jesús. Juan continúa profundizando en su teología y cristología y agrega que todo fue hecho por ella, la palabra Jesús, y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. El autor de la carta a los Hebreos proclama esta gran verdad cuando reconoce que Dios hizo a su Hijo heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Y continúa su exaltación al verbo cuando agrega: el Hijo que, siendo resplandor de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Hebreos 1, 3. El autor anónimo de Hebreos quiere afirmar clara y rotundamente su fe en Jesús como Hijo de Dios y su procedencia de Dios y su igualdad plena con Él. Y volviendo al Evangelio de Juan, Jesús es también presentado como la luz. Además de ser la palabra eterna del Padre, es la luz verdadera que con su venida ilumina a todo hombre. Aquí remarca el evangelista que Jesús no vino como luz solo al pueblo de Israel, sino a todo hombre y a todos los hombres. Pero no todos aceptaron la luz que es Jesús. Ya Juan tenía el conocimiento y la experiencia cuando escribió estos versículos de cómo rechazaron a Jesús, cómo hombres malvados lo persiguieron, torturaron y crucificaron. Para expresar esta realidad ya vivida por él y por las comunidades cristianas, Juan lo dice con claridad: estaba en el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron.